Se pide diseñar un convertidor CD-CD de las siguientes características. Un voltaje de entrada de 12 voltios más o menos 25%, ¿sí? Lo que permite trabajar con una batería. O sea, permitimos que la batería, una batería aislada, que no tiene cargador permanente, y por lo tanto entonces el voltaje de la batería va decayendo con el tiempo. No tenemos un sistema de cargador para la batería para mantener constante el voltaje, sino que suponemos que esa es una batería que la vamos a dejar, está aislada, y entonces su voltaje va a estar variando. Desde un voltaje 13 voltios, 13,5, que es el voltaje de plena carga, hasta menos 25%, que sería más o menos 9 voltios. El voltaje de salida de ese convertidor es de más 24 voltios con un rizado de más o menos 50 milivoltios, el cual debe permanecer aún en condición de vacío, o sea, cuando no se le conecte una carga, aunque ya sabemos nosotros que todos los convertidores tienen una carga interna, conocemos como carga de lastre. Dice que la potencia de salida es de 120 vatios y el rizado de la corriente de salida debe ser menor a 200 miliamperes, pico. Se permite una tierra común para la entrada y la salida, y el rango de operación de temperatura es un rango normal, una condición normal, entre 10 y 40 grados centígrados. ¿Sí? Esto sería para el diseño de los disipadores de calor del diodo y del transistor. Muy bien. Entonces, el primer punto que tenemos que tener en cuenta es la selección de la topología. Entonces, vamos a seleccionar un convertidor directo de elevador no aislado. O sea, por acá le inyectamos un voltaje variable. B1 es un voltaje que está variando entre 9 voltios y 15 voltios, teóricamente, que es este rango. 12 más o menos 25%, equivale a tener entre 9 y 15. Aquí tenemos el flujo de energía, tenemos el transistor, el inductor, el diodo y el capacitor. Entonces, hay un diagrama de conexiones desde convertidor directo. Entramos por uno, salimos por dos. El primer punto, una vez que tengamos esto, vamos a seleccionar los dispositivos semiconductores, el transistor y el diodo. Entonces necesitamos conocer exactamente los valores de corriente y de voltaje del transistor. La carga, la potencia de salida es de 120 vatios, ¿sí? 120 vatios. Pero aquí, en este convertidor, con un convertidor real, tenemos pérdidas. Tenemos pérdidas en el inductor, pérdidas en el transistor, en el diodo, en el capacitor. Todos los elementos tienen pérdidas. Y esas pérdidas, entonces, consideramos que esas pérdidas las podemos asociar dentro de una eficiencia que consideramos que está en el orden del 85%. O sea, asumimos para el diseño del convertidor una eficiencia de 85%. ¿Okay? Seleccionamos también nuestra frecuencia de conmutación, 100 kHz. ¿Okay? Disculpe, ingeniero, ¿por qué está sumando 85%? Ese es el rango normal de la eficiencia, 85-90. ¿Ok? Ese rango nos va a determinar, ese es el rango de eficiencia típico de esos convertidores. ¿Sí? Valor típico de la eficiencia. Esta es una información de tipo experimental. O sea, tenemos las eficiencias típicas de nuestros convertidores, están en ese orden. Entonces, si me interesa conocer cuál es la corriente que está aquí, la corriente de entrada, esa corriente de entrada,
Entonces yo tengo que asumir que esta potencia se refleja en la entrada mediante una eficiencia. O sea que la potencia de entrada va a ser potencia de salida sobre la eficiencia. 120 entre 0,85 me va a dar 140 vatios. O sea que la entrada, la fuente tiene que manejar 140 vatios. ¿Sí? Y como este voltaje va a estar variando, entonces debemos considerar la condición la condición que genere mayor corriente. El problema ahorita es de 12 a 24. Podemos tener, recuerden, si queremos tener 12 aquí y 180 aquí, no vamos a poderlo hacer. Claro, sí. Vamos a tener que utilizar un convertidor aislado. Lo vamos a ver en la próxima clase. Los convertidores aislados. Cuando necesitamos tener un alto nivel de cambio, cuando la relación de voltaje entrada-salida es muy alto, necesitamos usar transformadores. ¿Sí? No, pero en este caso nos atenemos a las condiciones del problema, no nos cambiamos. Estas son las condiciones, estos son los datos del problema, no nos desviamos hacia otra condición, hacia otra situación. Que disponemos acá un voltaje, una batería cuyo voltaje está cambiando. ¿Por qué? Porque a medida que se descarga la batería, pues va perdiendo voltaje. Entonces consideramos que la fuente en B1, que es la batería, tiene un voltaje que va variando con el tiempo, producto de la descarga de la batería. Lo que sí queremos es mantener siempre en la salida un voltaje de 24 voltios. Es lo que queremos. Entonces, el primero es determinar cuáles son los valores nominales del transistor. Asumimos una eficiencia, porque hay unas pérdidas, este es un convertidor real. La eficiencia típica de los convertidores está en el orden de 85-90%. Asumimos un 85%. Pudimos haber asumido, pero 95% no es plausible, no es razonable. ¿Okay? Valor razonable de la eficiencia está entre 85 y 90. Entonces, con esto sabemos que la potencia de entrada es de 140 vatios y la máxima condición de corriente va a ser cuando este voltaje es el menor. El menor voltaje va a ser aquí 9 voltios. Entonces, 140 vatios dividido en 9 voltios me va a dar cerca de los 16 amperios. ¿Okay? Entonces, este transistor debe tener una corriente nominal de 16 amperios. Asumimos que vamos a trabajar en una frecuencia de 100 kHz. Pueden ser 80, pueden ser 150, 120. ¿No? Entonces, pero el hecho de que sea 80-100, entonces ya me determina que el transistor debe ser un MOSFET. ¿Ya? El IGBT tiene menos desempeño en frecuencia. Entonces, asumimos la frecuencia pensando en que vamos a utilizar un MOSFET. Entonces tenemos que buscar un MOSFET que tenga una corriente nominal superior a 16 amperios. ¿Ok? Y entonces un candidato puede ser este. Un candidato para ese MOSFET puede ser el NTD 20 N06. 20 significa una corriente nominal de 20 amperios, ¿sí? Que tiene estas características, ¿sí? El voltaje de bloqueo, o sea, el máximo voltaje que podemos utilizar ahí, voltaje de la fuente, sería 60 voltios. ¿Cuánto necesitamos aquí ahorita nosotros? 15 voltios, no tenemos ningún problema, estamos bien por arriba. ¿Ok? El voltaje de la fuente compuerta, máximo 20 voltios. Pero recuérdense que nosotros utilizamos 2 a 3 veces el voltaje umbral para poder hacer trabajar al MOSFET en condiciones de baja resistencia. Entonces, veamos que el voltaje umbral, lo tenemos acá, es de 3 voltios. Podemos seleccionar que vamos a trabajar con un voltaje GS de 10 voltios. ¿Sí? Esta es una condición extrema de la máxima corriente que puede soportar cuando tenemos pulsos, cuando él trabaja con pulsos de corriente cuya duración es de 10 microsegundos.
no es el caso. No es el caso. El rango de temperaturas es mucho más amplio que el que tenemos. Esta resistencia térmica nos la dan para la selección del disipador de calor. Me dan la resistencia RDS, resistencia del canal entre fuente y drenador, de 37.5 miliohmios. Me dan un valor típico. Eso no significa que sea el valor. Pueden ser 40, pueden ser menos. Ese es un valor típico. ¿Ok? Me dan los valores de transconductancia, los valores del tiempo de subida, el tiempo de bajada. Estos valores me los dan para poder calcular ¿qué? Las pérdidas de conmutación. ¿Sí? Me dan las características de ese diodo, el diodo que está, el diodo parásito que se produce ahí. Muy bien, entonces ahí seleccionamos ese transistor y entonces también el diodo que se selecciona, este diodo, debe ser un diodo rápido, porque es un diodo de alta frecuencia, Los diodos ideales para esto son los diodos Schottky. ¿Okay? Entonces, se utiliza un par de estos en cátodo común y que tienen las características que dan aquí, el fabricante las da. Esa característica la tenemos aquí, la característica del diodo. 45 voltios de bloqueo superior. Él nunca va en circuito abierto. El voltaje que él va a abrir va a soportar es muchísimo menor que este. Tenemos que la corriente promedio de cada uno es 7,5 amperios. ¿Sí? Seleccionamos dos para 15 amperios. Estamos un poquito por debajo de los 16 amperios. ¿Ok? Y entonces el fabricante me da esta curva. ¿Para qué me sirve esta curva? Para sacar el modelo circuital del diodo. Ese modelo circuital es simplemente que yo reemplazo a la curva del diodo por una recta. Y determino entonces el punto de partida, puede ser 0,2, y calculo la pendiente, que sería entonces la resistencia dinámica del diodo. Muy bien. Entonces, tenemos al linealizar la curva del diodo, obtengo la pendiente de esa recta, y esa pendiente me da la resistencia del diodo. 0,015 ohmios, 15 miliohmios. Muy bien. Entonces ya con esos datos hemos seleccionado el transistor y hemos seleccionado el diodo. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso ahora es construir el diagrama de modelo circuital. Primero tenemos el diagrama de conexiones, que significa a cada uno de estos elementos del diagrama de conexiones, yo lo voy a sustituir por su modelo circuital. Entonces aquí resulta el transistor ideal aquí, y el valor de la resistencia RDS, el inductor, la inductancia y una resistencia, el diodo ideal junto con el voltaje umbral y la resistencia dinámica del diodo. Esto es el modelo, que ya lo vieron en electrónica, por allá los modelos circuitales de los diodos. El capacitor, donde hemos dicho que como estos son capacitores electrolíticos, es muy importante porque el parámetro significativo aquí será la resistencia equivalente serie. Entonces, modelamos el capacitor por una capacitancia en serie con un resistor.
Muy bien. Entonces, este modelo circuital del convertidor es el que me permite establecer, determinar las ecuaciones que regulan el comportamiento, la operación del convertidor. Entonces siempre nos interesa ¿qué es lo que nos interesa? A nosotros nos interesa que como esta fuente está variando su voltaje, y aquí requerimos de un voltaje constante, pues necesitamos de una función matemática, de un modelo matemático que me diga, mire, cómo al variar el voltaje varía de la relación de trabajo del transistor T, definimos como D la relación de trabajo en esta ecuación, para que se mantenga el voltaje constante. Entonces, ¿qué elemento es el que conecta el voltaje de salida con el voltaje de entrada? El voltaje en el transistor. Este voltaje en el transistor participa por este lado, por esta malla, del voltaje de la fuente, pero también participa por esta malla del voltaje de la salida, de la carga. Entonces, este elemento me sirve como referencia, porque me conecta mi propósito, mi objetivo, con mis datos, que es la fuente. Entonces, la estrategia para resolver el problema simplemente es conseguir ese elemento que conecta a ambos. La incógnita, o sea, el propósito que tenemos aquí, cómo mantener constante este voltaje con la característica del voltaje de entrada. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Mire, calculamos primero el voltaje en el transistor. Voltaje en el transistor, ¿sí? Si ustedes tienen a la mano un papel, vamos a graficar entonces, vamos a graficar ese voltaje. Vamos a graficar el voltaje en el transistor. Entonces, cada quien que agarre un papelito, por favor. Agarre el papelito y vamos a dibujar voltaje en el transistor versus el tiempo. A ver, voltaje V sub T. V sub T versus el tiempo. V sub T. ¿Qué pasa? Este transistor cierra. ¿Cuándo cierra? En D veces T. Entonces graficamos en el eje de tiempos el tiempo D veces T. Señor, no es más fácil que lo haga P. ¿Cómo? Es más fácil que lo hagan P en el diagrama y todo lo vemos. Háganlo ustedes, que quiero que lo hagan ustedes. Es que quiero que lo hagan ustedes. A ver, saquen eso en grafiqué. D veces T. En D veces T, ¿qué pasa? En D veces T conduce el transistor. Si conduce el transistor, ¿y qué es lo que conduce el transistor? La corriente que hay en el inductor, esta corriente. Entonces, ¿qué significa? Que el voltaje que hay en D veces T, será IL por la resistencia RDS. Entonces, en ese gráfico de V sub T contra T van a encontrar que es IL por RDS. Muy bien. Hasta ahí, bien. Entonces, en D veces T, ¿qué ocurre? En D veces T abre y cierra el diodo. Cuando cierra el diodo, entonces el voltaje que hay en el transistor, el voltaje que hay en este transistor, lo obtenemos lo siguiente. De menos a más será VT. Entonces me voy por acá y me encuentro que sería el voltaje de salida, el voltaje en el transistor será el voltaje de salida Vout más la corriente que está acá, que es la corriente de IL. Está abierto aquí, la corriente del inductor viene por este lado, y esta es la corriente del inductor que está atravesando por la resistencia del diodo.
sería Vout más la corriente de la inductancia del inductor por RD más el voltaje B sub T, el voltaje umbral del diodo. Entonces lo graficamos hasta que termine en T. Entonces, entre dt y T, que sería un lapso de 1 menos D por T, el voltaje que hay ahí sería Vout, voltaje de salida, más ILRD más BD. Entonces vemos que ese voltaje que hay, el gráfico del voltaje del transistor está conformado por un voltaje pequeño, que es ILRDS, más el voltaje en circuito abierto, cuando está abierto el transistor, de Vout más ILRD más ID. Determino el valor medio de ese valor medio del transistor, y me resulta esta ecuación. Esta ecuación resulta que el valor medio de la forma de onda del voltaje en el transistor. Ok, 523A. Pero este voltaje en el transistor aquí también lo puedo visualizar como el voltaje que está aquí, el voltaje de la fuente, menos la caída de voltaje que hay en la resistencia del inductor. O sea, ese voltaje medio que está aquí será el voltaje de entrada menos IL por RL. Ahí lo tenemos. Entonces tenemos las dos ecuaciones fundamentales. ¿De dónde son? De aplicar ¿qué? La ley de Kirchhoff de voltajes. ¿Dónde? En esta malla, en esta otra malla. Ahora tendremos que aplicar las leyes de Kirchhoff de corriente. No tenemos, en circuitos es una cosa muy básica. Ahí no tenemos mucho que pelear, porque no tenemos, o sea, nuestras dos herramientas fundamentales son las leyes de Kirchhoff de voltaje y las de corriente. En ocasiones tendremos que aplicar los teoremas de conservación de la energía, o su equivalente, que es la conservación de la potencia. Muy bien. Entonces, ahora vamos a aplicar la ley de Kirchhoff aquí, en el nudo del transistor, aquí en este nudo. ¿Sí lo ven? ¿Sí se ve el marcador? Lo que hay aquí. ¿Qué es lo que hay acá? En este nudo, por aquí llega IL, porque la idea es que el inductor es tal que me mantiene en la corriente constante. La corriente en este inductor va a estar constante, que aquí va a ser IL. Dios. Entonces, IL llega por acá. A ver, estamos aquí. Por aquí llega IL y sale la corriente que va por aquí, que es la del transistor, y por aquí va la corriente ID. Entonces, mire, aquí tenemos en 524. Esta es la ecuación que hay en el nudo del transistor. Pero cuando la aplicamos también en el nudo de la carga, que es lo que vemos por acá, que el valor medio que viene por acá, aquí viene ID, y el valor medio de este capacitor, de la corriente del capacitor, vale 0. Total que decimos que ID que viene por acá es la corriente en la carga. Es esta ecuación. ID es igual a IL. ID es igual a IL. ¿Ok? Entonces tenemos las ecuaciones 523A, 523B y 524. Entonces, atención, D es la relación de trabajo del transistor. Aquí lo estamos definiendo. Tenemos que definir todo antes de establecer las ecuaciones. Es lo lógico. ¿Qué hacemos ahora? Pues simplemente que queremos encontrar una relación entre el voltaje IN, que está por aquí, y el voltaje OUT, que está por aquí. Entonces, si yo igualo esta ecuación, la 523A, con la 523
B. Entonces me queda BAO en función de BIN, pero lo único que tengo que ver es IL. Entonces, ¿cómo IL la expreso en función de las corrientes de salida o corrientes de entrada? Y la tenemos en la ecuación de Kirchhoff de corrientes, que me dice que la corriente en el inductor es la corriente en la carga, la salida, dividido sobre 1 menos D. Entonces, yo sustituyo este IL acá por I de la carga sobre 1 menos D y acá, y obtengo entonces la relación que tenemos acá. La voy a tener acá, esta ecuación, la ecuación 525. Surge de igualar la 523A con la 523B y sustituir a IL, aquí la vemos, a IL por la corriente en la carga sobre 1 menos D. Pero es que esa corriente en la carga es constante. ¿Por qué es constante? Porque el voltaje es constante, que son 24 voltios es el constante y la potencia es 120 vatios. 120 vatios, o sea que sería 120 dividido en 24, sería 5 amperios. Entonces aquí tengo una expresión que me dice cómo varía el voltaje de entrada, cómo debe variar el voltaje de entrada en función de D para mantener a la salida un voltaje de 24 voltios. Entonces, vemos, si graficamos esa ecuación, vemos cómo varía D al variar el voltaje de entrada, de esta manera. Esta sería el gráfico de la ecuación 525. Entonces, aquí esta ecuación me permite determinar cuál es el valor de D para un determinado valor de voltaje de entrada. De esta ecuación yo hago una tabla, la tabla. ¿Qué posibles voltajes de entrada tenemos? 9 voltios, 12 voltios, 15 voltios. Y la corriente está cambiando, varía. La plena carga, la máxima carga es 5 amperios. Venimos desde 0,5, 2,5, y la ecuación me permite determinar para cada una de estas condiciones del voltaje de entrada y de la corriente de carga, cuál debe ser la relación de trabajo con la que debe trabajar el transistor para mantener el voltaje constante. Estas pérdidas de potencia solamente se refieren a las pérdidas por encendido y apagado. Aquí no aparecen las pérdidas de conmutación, o sea que habría que calcular aquí además las pérdidas por conmutación para poder calcular cuál es la potencia disipada en el transistor. Bueno, entonces ya he resuelto, con las ecuaciones me permiten determinar esta relación, esta tabla, de cómo debo variar D para mantener el voltaje a la salida de 24 voltios cuando el voltaje en la entrada está variando. Ya he resuelto entonces esa condición que es la que yo tengo que establecerse en el circuito de control. ¿Cómo me varía D? Al variar el voltaje de entrada y al variar la carga, y manteniendo constante el voltaje en la salida. Ahora viene los dos aspectos que faltan, el diseño del filtro, el del inductor, cómo calculamos el inductor y cómo calculamos el capacitor. El inductor tenemos dos criterios. El problema nos exige un rizado de corriente, pero hay otra condición que hay que verificar siempre, que es la inductancia crítica. Y cuando veíamos el concepto de la inductancia crítica decíamos que es necesario establecer una corriente mínima para definir la inductancia crítica. Esa corriente mínima es la corriente que viene dada por la carga de lastre. Entonces, esto me va a afectar la eficiencia. Entonces digo yo, ¿cuánto vamos a sacrificar? Entonces, puede ser el 1%, puede ser el 2%. Entonces decimos, bueno,
vamos a hacer que la carga de lastre sea el 1% de la carga nominal. La carga nominal son 120 vatios, el 1% serían 1.2 vatios, y la resistencia que debemos colocarle a la salida sería B cuadrado, o sea, 24 al cuadrado sobre 1.2. 24 al cuadrado sobre 1.2 me da valor cercano a este valor, que es el valor normalizado de un resistor de 470 ohmios y de una potencia de 1.2 vatios. Entonces, vamos a utilizar como carga de lastre un resistor de 470 ohmios, 1.2 vatios. A ver, yo tengo que ver con esta carga de lastre, ¿cuánto sería la corriente? La corriente sería 1.2 entre 24. 1.2 entre 24 sería 0,051. ¿Sí? Esta sería la corriente en la carga. Y la corriente en la entrada se me refleja a través de la ecuación que habíamos deducido antes. Esta ecuación, aquí la tenemos, y la ecuación en la entrada, que es IL, ¿sí?, se refleja como, en función de la corriente y la carga, como 1 menos D. Entonces, ahí se me refleja, esa corriente se me refleja como 0,082. Estamos asumiendo un rizado de corriente, porque allá me están dando un valor máximo. Entonces asumimos un rizado de corriente, ¿de qué? El 1% de este. 0,0. Esta es la corriente mínima. Cuando está, teóricamente, que está en vacío el convertidor. No hay carga afuera, no hay carga útil conectada. Cuando no hay carga útil conectada, esta sería la corriente que está circulando. Entonces necesitamos, que esta fuese el valor que genera la inductancia crítica, la condición de continuidad, y también la de rizado. Entonces establecemos como condición de rizado más o menos, que la corriente varía entre más o menos 0,082 amperios. Entonces el delta de IL, cuando varía de menos 0,82 a más 0,82, el delta de IL sería 0,154, el doble de esto. Aplicamos la ecuación, en ese momento veamos el circuito. Cuando se cierra el transistor, el voltaje aproximado que se le aplica a esto es 5 voltios. Es 12 voltios, perdón. 12 voltios. ¿Okay? Entonces graficamos aquí, determinamos cuál es el valor del delta de IL. Entonces aplicamos y entonces vemos, atención, que esta es la ecuación. Voltaje de entrada es L por delta de IL sobre delta de T. Queremos hallar L. Pero recordemos que este voltaje de entrada está cambiando. Este voltaje de entrada está cambiando. Puede ser 9 voltios, puede ser desde 9 hasta 15. Y dependiendo de esto, pues va a variar este. ¿Por qué? Porque ese delta de T sería D veces T. A ver, aquí. Ese delta de T estaría aquí. D veces T. Al variar Bin, varía D. Entonces tenemos que ver cuál es el valor máximo del producto. De todas las posibilidades de operación que tiene el convertidor, cuando este producto es máximo, porque entonces ese es el que determina el valor de la inductancia.
El delta de L ya sabemos que es 0,164, ¿sí? Entonces tengo que ir a revisar a la tabla cuándo es máximo el voltaje VI por DT. Entonces, ¿dónde tenemos el valor máximo? El valor máximo de la relación de trabajo y el voltaje de entrada. El voltaje de entrada. Entonces, fíjense lo siguiente, cuando tenemos 15 voltios y máxima corriente es 0,4, baja la relación de trabajo. ¿Sí? Cuando tenemos el mínimo voltaje, la máxima corriente, tenemos la relación de trabajo mayor. 9 por 6, 54, más o menos 12. Comenzamos a ver cuál es el producto B de B por D, que es máximo. Vamos a verlo. Y encontramos que ese ocurre para 12 voltios y 0,5. 12 por 0,5 da 0,6. Y las otras posibilidades están inferiores. ¿Ya? 9 por 0,66 es como 0,56, más o menos. ¿Sí? Entonces, el mayor valor del producto es 12 por 0,531. Entonces, ese es el valor que se selecciona para el cálculo de la inductancia. Muy bien. Entonces, sustituyendo los valores, 12 por 0,52 por el periodo, que son 100 kHz, sobre 0,154, esta expresión me da que la inductancia debe ser mayor que 0,38 T. Entonces, bajo ese punto de vista, para 100 kHz, el inductor es de 380 microhenrios. El inductor de 380 microhenrios me garantiza este rizado de corriente. Pero ahora entonces tengo que examinar el otro criterio, el criterio de la inductancia crítica. Vamos a la expresión que dedujimos para la inductancia crítica. Esta es. ¿Ok? Y entonces, en esa expresión de la inductancia crítica, me da que el valor de la inductancia crítica es de 290 microhenrios. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando hay 294 microhenrios, el rizado de corriente es 2 veces el valor de la corriente en la carga. ¿Sí? ¿Se entiende esto o no se entiende? Escucho. Terminamos que se asume como condición deseable tener 10 veces la inductancia crítica. Generalmente en el diseño de los convertidores este es el criterio que predomina. La condición de inductancia crítica, porque con esta condición se sobrepasa la condición de rizado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque con la inductancia crítica tenemos que el rizado, el delta de ILP, es 2 veces el valor de la corriente media en la carga. Y al aumentar 10 veces, el rizado disminuye en 10 veces, porque el rizado es inversamente proporcional a la inductancia. O sea que entonces, esta condición nos garantiza el rizado, un rizado menor que el establecido en las condiciones de diseño. Y finalmente tenemos ahora cómo determinamos el valor del capacitor. El capacitor, ¿qué es lo que hace? Me tiene que limitar el voltaje en 100 milivoltios. En 100 milivoltios. Tengo que ver cuándo es que trabaja ese capacitor. Entonces,
el delta de V de salida es de 100 milivoltios. Vamos a regresarnos al circuito. ¿Cuándo es que se descarga? A ver qué pasó. ¿Cuándo se descarga este capacitor? Cuando este está cerrado y este está abierto. Entonces, este capacitor comienza a descargarse en el tiempo que esto está cerrado. Debe ser este. Entonces, la corriente en el capacitor, entonces la corriente sale ahora. ¿Por qué? Porque la corriente de carga va a estar suplida, provista, la provee el capacitor. Y C va a ser C veces delta de V sobre delta de T, donde el delta de V es el que me están dando 100 milivoltios, algo así. Ahí lo están diciendo. ¿Ok? Y el delta de T sería D veces T. D veces T. D veces T, que lo tenemos acá. Entonces, el valor de D, de la operación más exigente es la de 0,667, ¿sí? Y el valor de la capacitancia, entonces, en función para un periodo de una frecuencia de 100 kHz, me da un valor de 362 microfaradios. O sea, este capacitor me garantiza que el voltaje en la salida, la variación, el rizado de voltaje, va a estar por debajo de 100 milivoltios. Ahora bien, resulta de que yo debo calcular cuál es el valor del ESR. Entonces, si los capacitores electrolíticos tienen un factor de pérdidas típico de 0,2. En base a ese factor de pérdidas, o lo que se llama la tangente de delta, determino el valor del ESR, que me resulta en 0,98 miliohmios. Pero tengo que sumarle la resistencia de los cables, etcétera, etcétera. Y entonces me da que la caída en el ESR, con 5 amperios, que es la corriente de salida, es de 10 milivoltios. ¿Sí? Y como estamos sobre el orden de 100 milivoltios, me quedan los 90 milivoltios para el capacitor. Entonces, tendría que hacer un pequeño reajuste. Entonces, en vez acá de colocarle los 100 milivoltios, para que me dé 362, le coloco los 90. Y entonces, con 90 aquí, me resulta 370. Pero selecciono el valor normalizado superior a este, que es el de 470 microfaradios. Y con eso damos por concluido la parte del diseño del convertidor.